Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos y buenos días a todos, por cierto. Eh, Mira, yo voy a ser bien franco y directo respecto de esto, o sea, respecto a esta reforma. Y lo primero es que creo que no es una reforma de carácter normativo, por lo tanto, lo técnico es bastante acotado, si es que lo hay. Y señalo esto porque esto es una discusión que además de aparecer en un contexto, ¿no es cierto?, coyuntural, ¿no es cierto?, tiene que ver con una discusión sobre la naturaleza de la función, de las funciones del Congreso, ¿no es cierto?, del legislativo en este caso y el ejecutivo. Um, Algunos ejemplos, se ha mencionado, ¿no es cierto?, en la prensa y lo hemos visto, eh, que se hacen comparaciones. Yo me temo que esas comparaciones hay que verlas con más detalle porque por lo pronto, efectivamente, una cosa es la dieta y otra cosa son los ingresos que reciben o fuentes de recursos que reciben los parlamentarios o en el caso de regímenes parlamentarios o los congresistas en el caso de regímenes presidenciales. ¿Ya? Y en concreto, la existencia de fundaciones, el financiamiento de equipos, el financiamiento de asesores, todos elementos que están en torno a que allegan recursos para las funciones políticas que se realizan en el Poder Legislativo. Entonces, por lo tanto, cuando se hace la comparación, hay que tener cuidado con lo que se está ahí, ¿no es cierto?, comparando, dadas las funciones que congresistas o parlamentarios realizan según el régimen político que se trate. Eh, Segundo, estamos haciendo una reforma incompleta porque estamos diciendo, mire, vamos a crear una comisión, ¿no es cierto? Y esta comisión será una comisión que se dedicará al estudio cada cierto tiempo para la fijación, digamos, eh, de las remuneraciones, ¿no es cierto?, de un conjunto de autoridades que están establecidas en el proyecto de ley. En este caso, presidente, parlamentario, bueno, o congresistas, gobernadores, funcionarios de exclusiva confianza, personas contratadas a honorarios, pero que asesoran a dichas autoridades. Eh, la pregunta a mí que me surge es que eso es una respuesta de nuestra cultura política a los problemas y no buscar en las instituciones que tenemos la solución. Se puede argumentar o contraargumentar es que precisamente esas instituciones no tienen la fuerza o no están capacitadas para hacerlo. La verdad es que no lo creo así. Creo que el Congreso, ¿no es cierto?, en este caso, o el Parlamento tiene esa función. El Parlamento tiene que resolver eso, aquello. Alguien dirá, bueno, pero es que ellos son juez y parte. Sí, efectivamente, por eso que el problema no tiene solución. ¿Ya? Porque cuando decimos que una comisión que se va a establecer no va a tener un rol político, yo creo que nos equivocamos profundamente, eso es una ingenuidad, sobre todo en una sociedad altamente politizada como la nuestra, al menos en los entornos de la Liga. O sea, también esa comisión va a tener un carácter político. Pero además hay una dimensión moral en todo esto. Efectivamente, la función de la autoridad pública o política electa en este caso es precisamente resolver este tipo de situaciones e incluso en circunstancias en las cuales se afectan sus propios intereses. Alguien podría decir, bueno, pero es que eso no está ocurriendo. Bueno, desgraciadamente eso es lo que es, ¿ya? No hay otra manera. Y por lo tanto, creo que la creación de una comisión adicional no lo es. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no lo hace el Consejo? El Consejo que ustedes nos invitan. Bueno, esa también podría ser otra alternativa. Pero crear una comisión adicional está demostrando, ¿no es cierto?, este carácter político que nuevamente señala. Además, se establece que esta comisión, y eso nuevamente refleja esta figura que dicho así cómicamente y puede ser vulgarmente, tiene joroba, tiene una serie de características, pero parece que no es camello, pero la verdad sí lo es la composición que se sugiere. Un exministro de Hacienda,
un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o subcontralor general de la República, un ex presidente de una de las cámaras del Congreso y un ex director nacional de Servicio Civil. Bueno, por favor, son todos cargos políticos, ¿ya? Y con lo cual, ya no estoy diciendo que eso sea incorrecto, sino que estoy tratando de allanar un argumento más de fondo, transparentar el argumento de fondo, que de alguna manera no, tenemos que tener cuidado en no atraparnos, no apretarnos los dedos con la puerta. Que es coyuntural esto y responde más bien, ¿no es cierto?, al oportunismo que en algún momento, lo mismo ha pasado con otros proyectos de ley que se reflotan y que más bien dicho son construidos para, de alguna manera, allanar muchas veces prensa o muchas veces opinión pública en un contexto en el cual efectivamente la política está muy dañada. Ayer o antes de ayer vimos el fiasco que significó la discusión sobre la retroefectividad a propósito de la discusión de la reducción, perdón, la eliminación o la acotación, bueno, la restricción al número de reelecciones que pueden tener los parlamentarios. Una iniciativa que aparentemente quienes fueron los autores, no recuerdo en este momento quiénes fueron, parecía, ¿no es cierto?, que respondía o al menos interpelaba a la población en el sentido de tener un proyecto de ley que parecía, ¿no es cierto?, necesario hacer. Además de otras consideraciones como, ¿no es cierto?, acotar el poder de los incumbentes a un periodo de tiempo, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue un bochorno, como lo han dicho, se han dicho por ahí, en el cual no queda nada resuelto y aparece nuevamente toda una discusión de si de que si esto es un arreglino o no arreglino, o si esto se hizo con nombre y apellido para afectar a tal o a cual. El riesgo de un proyecto de esta naturaleza yo creo que es el mismo, precisamente porque no se hace una consideración política y la circunstancia en que se está haciendo. Es muy un coyuntural, dado lo que estamos viviendo en el país, tanto por sus efectos económicos como la crisis de confianza que existe. Pero además se sugieren, y la profesora Pinilla lo mencionó, en un tiempo bastante acotado, en el cual no sé si se puede hacer una ley, algo serio en este sentido. Mencionaba que también es un proyecto incompleto, porque si queremos hacer una reforma, bueno, preguntémonos de todo acerca de todo el sistema. Los países en el Oriente utilizan una expresión que ellos dicen que existe un cuarto poder, el yuan. Ese cuarto poder, el yuan administrativo, es una instancia en la cual es la mezcla del resabio del civil service inglés y la tradición china confuciana. Y básicamente si ustedes van hoy día a Japón, Taiwán, China, Corea, Singapur, son todos países en los cuales ustedes van a ver que el sistema de selección está sujeto, incluso a rango un poco más abajo del ministro, está sujeto no solamente a una selección, sino que a exámenes permanentes, etc. Acá, nuevamente se quiere atacar al corazón de donde supuestamente habría unas ciertas inadecuaciones, presidente de la República, parlamentarios, gobernadores, ya basados en efectivamente una desconfianza de la población. Pero no se está haciendo lo que a mi modo de ver sería una reforma más profunda. Y porque además, lo vuelvo a insistir, se está respondiendo a una demanda política y por lo tanto no a una discusión más de largo plazo. Tanto así que se habla que esta comisión va a tener una periodicidad de 4 años, va a revisar las cosas. Bueno, si uno quisiera evitar, ¿y por qué cada 4 años? Yo me presumo que a menos que sea esta comisión vaya variando en sus miembros y por lo tanto cada cierto tiempo, cuando se cumpla el periodo, ¿no es cierto?, van a cambiar esos consejeros, esos miembros, o cuando cambie el gobierno. Lo lógico, por lo tanto, en ese periodo se revisarían, ¿no es verdad?, las remuneraciones, ¿no?
La verdad es que yo creo que si uno quiere romper el ciclo político, lo propio no sería que fuera a través de, ¿no es cierto?, cada 4 años. ¿No? Tendría que ser una comisión permanente o algún mecanismo automático, lo cual ya es difícil, ya algún mecanismo automático de ajuste de remuneraciones. Entonces, bueno, ahí se demuestra, ¿no es cierto?, no me queda claro al respecto por qué eso ocurre de esa manera. Ahora, yo me pregunto, ¿qué ocurrirá cuando se vuelva a la normalidad? Se establece que esto es transitorio. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es transitorio? Porque si estamos discutiendo que aquí hay un problema más de fondo, y eso demuestra que es solamente coyuntural y es política o normativa finalmente, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre cuando se vuelva a la normalidad? Bueno, vamos a enfrentar otro issue, otro debate político, ¿ya? Y vamos a estar en las mismas, ¿ya? Y vamos a estar armando, vamos a preguntarle a la comisión, por las mismas, y vamos a entrar en el mismo tipo de debate y nuevamente la política va a desprestigiarse aún más. En lo personal, y yo quiero decirles que en general tengo una opinión muy crítica de nuestros políticos, pero eso en lo personal no me ha hecho nunca hacer críticas que vayan en una dirección, ¿no es cierto?, que socave la función política, que es precisamente lo que han hecho los propios políticos y otros sectores en nuestro país, y me parece que ha sido inadecuado. Respecto de lo que yo mencionaba, y con esto voy terminando, desgraciadamente tengo muy poco tiempo y porque tengo otra reunión y me gustaría escuchar otras opiniones antes de retirarme. Finalmente, quiero señalar que que nosotros debiéramos tener mucho cuidado con el abuso respecto de la palabra técnico en esto, y por eso que enfatizo sobre esto, porque obviamente tenemos que reconocer que es una discusión normativa, ¿ya? De lo contrario, ¿no es cierto?, nos vamos a estar, ¿no es cierto?, haciendo trampa en el solitario, diríamos, en un lenguaje, aunque castizo, bastante más vulgar, ¿ya? No entiendo, hay por ejemplo planteamientos como la igualdad de los salarios. ¿Por qué tienen que ser iguales si son funciones distintas? ¿Ya? ¿Por qué un parlamentario puede recorrer, por ejemplo, hoy en día con nuestra configuración de 28 distritos, se aumentó, en algunos casos hasta se duplicó y triplicó la cantidad de población que tenían los distritos respecto al sistema anterior? Entonces, la actividad es bastante compleja. Si uno quisiera, en ese sentido, ¿no es cierto?, tratar de evitar, ¿no es cierto?, traslado u otro tipo de cosas, lo que llamamos la semana distrital, bueno, tengamos un sistema en donde hagamos opaco a la población, ¿no es cierto?, la discusión pública, que es una solución razonable. Precisamente lo que no queremos es que haya contaminación de aquello. Ahora, ¿por qué pagamos determinados salarios? Porque precisamente queremos que esos sujetos que tienen a cargo la representación sean de algún modo, tengan cierta autonomía, ¿ya? Y en ese sentido, el hecho de que tenemos que decidir si queremos que haya autonomía y contacto respecto con la población. No son discusiones baladí, sino que son discusiones muy de fondo que están detrás de que fundan la discusión en materia de teoría política. La igualdad de salarios yo no la entiendo, no entiendo por qué tiene que ser así. Podría serlo, pero también podría no serlo. ¿Ya? A lo que apunto es que no son criterios necesariamente que sean evidentes, porque son funciones distintas. Así que, mira, no quiero extenderme más, son las 9, ¿qué hora es? Son las 9:49. Esos son mis comentarios muy directos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eugenio, por tu presentación y continuamos con la sesión, pues, doña Mariana. Presidente.